Ahora en el estudio de los desayunos en 24 horas aquí en Guayaquil a la ex candidata presidencial Cynthia Viteri. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, estamos ya prácticamente terminando este año, el 2017, abogada. Quisiera saber cómo evalúa usted en general, cómo cerramos este año en materia política aquí en el país. Bueno, con sorpresas. Este ha sido un año de grandes sorpresas. Sobre todo porque durante una década las cosas se tenían en secreto, sobre todo hechos que la gente sabía que estaban pasando, obras que para nadie servían pero que estaban ahí, dineros que no aparecían, rumores de corrupción, pero que la cortina de hierro se levantó este año. Y para mí es solo la punta del ovillo. El presidente Lenín Moreno habló de una ruta del dinero y se refería a los contratos petroleros con China. Eso es otro capítulo que seguramente va a escandalizar a la opinión pública. Pero el tema aquí no es solamente quienes le robaron al Ecuador, es a quienes dejaron morir por ese robo. Esa es la vinculación que hay entre la corrupción y quienes me están escuchando. Las quejas de que solamente habían paracetamol en los hospitales públicos, las consultas que las postergaban 6 meses, 1 año y no los atendían, la falta de especialistas en los hospitales públicos y a veces también en el seguro social, la baja en las utilidades de los trabajadores, la toma de los dineros del seguro social. Fueron extrayendo poco a poco a la gente en diversos grupos el dinero que mantenían en sus bolsillos para tragárselos en corrupción. Y eso es lo que ahora se conoce. Y estamos cerrando un año con un vicepresidente sin funciones, sancionado 6 años de cárcel, y con unas declaraciones del presidente Lenín Moreno en las que habla de una corrupción galopante en el gobierno anterior y con decenas de obras en las que hay irregularidades ya reconocidas por el presidente Lenín Moreno. Ellos planearon todo esto desde el principio, Liz, cuando cambiaron las funciones de la Contraloría General del Estado y evitaron el examen previo de Contraloría, previo a las contrataciones bajo el pretexto de que todo había que hacerlo rápido. Ahí vinieron las contrataciones a dedos, los giros específicos de negocio, ahí vinieron los contratos complementarios y una obra que empezó costando 1 terminó costando 10 y de repente personas que no tenían nada se volvieron ricas. Otros decían que le iban a cortar las manos a la delincuencia y no miraban sus propias manos cercenadas. Todo esto ha llevado al Ecuador a darse cuenta que durante 10 años sencillamente nos robaron. Robaron, pero no es al Estado, porque el Estado suena como que algo que no existiera. Le robaron a los pobres, le robaron la oportunidad a los estudiantes de entrar a la universidad, de elegir la carrera que quieren. Le robaron a los más humildes de salvar su vida, a las madres que hacen bingos para poder llevar a sus hijos a curarse o a un tratamiento al exterior. A ellos le robaron. Por eso esto es lo más doloroso de la corrupción. Le roban a los pobres, le roban a los que menos tienen y los dejan morir. Por eso el crimen, y hablo de crimen como delito, es mucho más allá de simple asociación ilícita. Ahora, hablando de esto de aquí en materia de hechos de corrupción, como está cerrando el 2017, pero ahora me gustaría también hablar con usted sobre la Asamblea, sobre la actuación de esta Asamblea en los primeros 7 meses de haber sido instalada. ¿Es una Asamblea que está subordinada al Ejecutivo como lo vimos durante la década anterior o es una Asamblea desde su punto de vista que actúa ya con independencia? Es una Asamblea congelada. Es una asamblea a la que pusieron la misma persona en materia de fiscalización a cuidar exactamente la misma comisión. Por eso usted habrá visto que los casos escandalosos del que entonces fue ministro de Educación, respecto de las centenas de denuncias que tenía de niños que habían sido abusados sexualmente, se paralizaron por diversos motivos y no salieron a la luz. Inclusive los profesores y el personal de los colegios tenían prohibición de hablar en público a los medios de comunicación. Y permitieron que entren sin concursos rectores, directores, maestros, dejando a nuestros niños con depredadores de fauces abiertas. Y esto es algo que recién se empieza a saber. Son centenas las denuncias, pero los abusos en materia sexual de nuestros niños en escuelas públicas y privadas es una olla que recién se destapa y que se va a conocer en lo posterior. ¿Qué hizo la Asamblea? Evitar que el ministro rinda cuentas, el ex ministro que ahora es asambleísta.
También lo mismo con el vicepresidente de la República, que el primer intento de juicio político negado, que ahora que ya está preso, que tiene por lo menos en primera instancia una sanción de 6 años, ahora se apuran a llevar un juicio político que, como tú bien dijiste al principio, el tiempo no les da, pues, no les da para nada. Y ahora en materia legislativa, Liz, hay proyectos congelados en la Asamblea Nacional. Cuando un grupo político hace promesas en campaña, le está ofreciendo su palabra a la gente. Nosotros le ofrecimos a la gente bajar las utilidades, recuperar sus utilidades que les habían sido arrebatadas en el gobierno anterior. Cristina Reyes presentó un proyecto y está dormido. Poli Ugarte presentó otro proyecto para que haya medicina para enfermedades catastróficas y de buena calidad y se los atiendan inmediatamente, está dormido. Vicente Tallano y Mae Montaño, la una por el lado de la prevención, el otro por el lado de la eliminación de la tabla de drogas, presentaron un proyecto que está relacionado con nuestros jóvenes que van cayendo como piezas de dominó en manos de las drogas. Está dormido. También nosotros presentamos el proyecto para que la Contraloría vuelva a hacer exámenes previos y que no haya contrataciones a dedos. Sigue dormido. Agregaría a eso también la petición de crear una comisión que se encargue de velar por el pago de los jubilados, que también fue propuesto y ha sido liderado por la asambleísta Cristina Reyes, y tampoco se ha dado paso a la conformación de esta comisión. No se da paso al corazón de la gente, no se da paso a sus problemas primordiales, a lo que los angustia todos los días. En el municipio de Guayaquil se aprobó por unanimidad, debo decirlo, de todos los partidos políticos, un proyecto que presentó el alcalde Jaime Nebot en materia de seguridad, que va a ser presentado ante la Asamblea Nacional, con 4 o 5 delitos que son los que no dejan dormir a la gente: robo, secuestro, violaciones o abusos sexuales, crímenes de todo tipo, incluyendo el femicidio y violencia intrafamiliar. Estos delitos, en este tipo de delitos, se cierran puertas que la anterior asamblea dejó abiertas, para que todos los delincuentes que entren no salgan. ¿A través de qué? A través de la caducidad de la prisión preventiva, a través de la revocatoria, a través de la suspensión de la pena, a través del procedimiento abreviado. Los escándalos que estamos viendo ahora, el dolor que sufre el Ecuador entero por la niñita, por Emilia Benavides. Ese tipo, si hubiera vivido y su muerte está en entredicho, y no lo digo yo, lo dijo el presidente de la República ayer, en sus palabras, que a lo mejor lo dieron suicidando, en sus palabras. Ese señor hubiera salido en un año si no hubiera tenido sentencia y hubiera huido. Esas son las puertas abiertas de la cárcel que existen actualmente. Son las puertas que hay que cerrar definitivamente, pero ¿a qué atribuye usted esta actuación, podríamos decirla, a destiempo por parte de la Asamblea? Porque sí, por ejemplo, en el caso del juicio político al vicepresidente Jorge Glass se lo archivó en primera instancia, después se lo mantuvo ahí, hasta esperar a que haya una resolución en la parte penal cuando realmente no era necesario. Ambas cosas podían realizarse de manera paralela. Esto tomando solo un ejemplo. Entonces, ¿por qué se dan estas actuaciones a destiempo, por decirlo de alguna manera? Porque todavía hay la colcha de protección. ¿Tú recuerdas que el expresidente Correa cargaba una colcha que lo protegía de balas y todo eso en alguna época? Pues es la misma colcha que utilizan ahora los asambleístas de Alianza País para proteger a personas involucradas en hechos de corrupción. Pero esto no es aislado, esto tiene una razón. Cuidado, y al tomar la cola de alguien, terminas llegando a la cabeza de otro. Y muchas de las personas que los protegen entran en duda, a ver si no son ellos también parte de los involucrados, y lo que están salvando es su pellejo. Pero solamente eso, abogada Viterbo, también tiene que ver esta fragmentación, lo que sucedió o lo que ha venido sucediendo en la mayoría legislativa. Se fragmentaron, esa mayoría se dividió en el ala correísta, en el ala morenista. ¿Esto cómo incidió también en las actividades de fiscalización de la Asamblea? En las actividades de fiscalización, porque no hay, si hubiera un número, todos los de Alianza País estuvieran de acuerdo en fiscalizar a las personas que están en entredichos en este momento, el país podría conocer qué pasó, por ejemplo, con el exministro de Educación, porque cayó, qué hay detrás de eso, qué red de corrupción, qué red a lo mejor de trata de personas. ¿Por qué suceden estos casos en las fronteras? Hablo de los casos de crímenes como el de Emilia y desapariciones en las fronteras del país. ¿Por qué las denuncias de niños se callaron? ¿Qué hizo la Asamblea? Actuar en unanimidad. Yo tengo mucha duda
respecto de que en temas fundamentales que le interese a la opinión pública, esta disque ruptura dentro del bloque gobiernista no sea tan real. No hablo de que no hayan grupos inclinados al morenismo y grupos inclinados al correísmo, pero hay temas que los unen. Ojalá que la corrupción no sea una... ¿Pero son más los temas que los unen o más los temas que los separan? Porque la gran mayoría de los ecuatorianos siente que esta fragmentación, esta pelea interna en el movimiento Alianza País que terminó dividiendo a la asamblea, esa mayoría en dos, hoy unos denominados Alianza País y los otros Revolución, hizo que el tipo se congelara al interior de la asamblea, porque toda la atención estuvo centrada en eso. Entonces, el hecho de postergar sesiones en la asamblea para no afrontar ciertos temas ha llevado a que haya una deuda pendiente hoy por hoy con el país. Por eso inicié la entrevista, Liz, diciéndole que la asamblea estaba congelada. Mira, te pongo otro ejemplo. La Comisión de lo Laboral está viajando por todo el país, lleva algunos meses viajando por todo el país. ¿Con dinero de quién? De todos ustedes. Dice para escuchar propuestas de la gente. Pero el ministro del ramo ya dijo que en enero iba a presentar el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que están escuchando? ¿Por qué están gastando el dinero de la gente? ¿Por qué viajan si ya hay un proyecto que va a ser enviado en enero? Es una asamblea congelada, dividida en un tema político que afecta a la nación. Pero yo le preguntaba, ¿son más los temas que los unen o que los dividen? Habrá que ver el próximo año, Lisa, habrá que ver qué sucede el próximo año. Si me preguntas a la fecha, la asamblea está absolutamente paralizada y gran parte de esa parálisis es el conflicto interno que tiene el partido de gobierno y la división que existe entre ellos. Pero una vez que se han asumido posiciones, posturas, porque hay algunos de los asambleístas que han sido muy claros en definir que están apoyando pues a la correísta, que apoyan al exmandatario Rafael Correa, con estas posturas ya más definidas, como digo, abogada Viteri, ¿no se replantea una asamblea, no se replantea una nueva mayoría dentro del legislativo? Podría darse una nueva mayoría, pero ¿en función de qué, Liz? En función de los temas que anhelan la gente. La gente, los trabajadores quieren recuperar sus utilidades, el 15% que les corresponde por ordenamiento legal. El Seguro Social necesita recuperar el 40%. Las familias violentadas necesitan seguridad dentro de las familias. Mira el proyecto que presentó Dayana Pazley. No esperó a que la Asamblea Nacional decida cómo proteger a la mujer. En el municipio de Guayaquil hay llamadas de auxilio, hay refugios, hay becas de amparo para los niños que se quedan víctimas del femicidio. Hay toda una estructura que empezó a andar. No podemos, el país no se puede paralizar por una pelea de amigos. Ojalá que el próximo año esta asamblea tome decisiones claras, precisas, en los temas que hemos anunciado. La seguridad es primordial. Los delitos de robo, asesinato, femicidio, secuestro, abuso sexual de niños no pueden quedar en la impunidad. Las personas que cometen este tipo de delitos tienen que quedarse encerradas hasta oír su sentencia, porque salen a matar a quien los denunció. Y este es un proyecto que vamos a ver quién, en la asamblea ahí verás quién está del lado de la víctima y quién del lado de la delincuencia. Es un proyecto que en el Consejo se aprobó por unanimidad, si en el Consejo se puede aprobar por unanimidad, donde hay miembros también del gobierno, porque no puede ser lo mismo en la Asamblea Nacional cuando se tratan de temas nacionales. La gente es rehén de la delincuencia. La gente vive en cárceles en sus hogares y las cárceles se han convertido en hoteles de los delincuentes. Las personas entran y salen de ahí hasta 16 y 17 veces. La policía no sabe qué hacer. Pues hay un instrumento legal para cambiar eso. Ojalá y se unan en la asamblea y empiecen por ahí, por pensar en la vida de Emilia. La aprobación de este proyecto de ley que será presentado el año que viene, ya en enero, porque ya fue aprobado en el Consejo Cantonal de Guayaquil, y así se pueda tener por lo menos una visión de esperanza de que la Asamblea está preocupada por la gente y no por sus rasguños internos que no causan ninguna herida sino a los que están afuera. Definitivamente hay temas sensibles como los que usted acaba de mencionar. Hoy por hoy gran parte de la mayoría de los ecuatorianos tiene algún familiar o ha vivido en carne propia el ser víctima de algún tipo de delincuencia aquí en el país. Es una realidad que todos anhelamos definitivamente cambie, pero ¿podría arrancar el 2018, como yo le preguntaba a Cintia, con una reestructuración? Es decir, que la oposición ahora quede reducida a quienes conforman la revolución y que haya una nueva mayoría que pueda
dar paso a proyectos tan importantes que han quedado represados? Bueno, tú estás viendo ahí un escenario ideal. Y yo en política todo lo dudo. Tal vez por mi experiencia lo dudo todo. Aquí sí no rige aquel precepto bíblico que sin ver había que creer. Aquí yo tengo que ver para creer. Lo que tú dices es el escenario ideal de la Asamblea Nacional. Aspiro que así sea por el bien del Ecuador. Que haya una mayoría que trate los temas que le interesa a la gente y que no se estén dando de arullos dentro de la Asamblea por temas que les interesa a ellos. Eso lo veremos en enero, cuando las cosas se definan realmente por la gente, cuando la balanza decante por los que están afuera, a los que les prometieron cambiar las cosas, a los que les prometieron cambiar el país, y no sigan con esos conflictos internos que tienen congelada la Asamblea, a la Comisión de Fiscalización con una cortina de hierro y a la gente entre rejas cuando es inocente, porque está en sus hogares como rehenes víctimas de la delincuencia. La gente sin trabajo, siguen hablando de subir impuestos, y todo eso lo único que hace es retrasar el país, y el país no despega en materia económica. Si se formara esa nueva mayoría de la que tú idealmente estás hablando, yo creo que las cosas podrían cambiar a partir de enero. Cambiar también para cambiar esa imagen negativa, esa percepción negativa que tiene mucha gente respecto a la actuación de la Asamblea. Se viene arrastrando, y hay que decirlo, una imagen no tan positiva. Nunca ha tenido imagen positiva. Bueno, rara vez tuvo imagen positiva la Asamblea, pero en esta ocasión la gente siente que no están haciendo nada por ellos. ¿Qué es lo que le interesa a la madre que me está escuchando en este momento? No le interesan los conflictos que hayan entre los correístas y los morenistas. Le interesa que esa tabla del consumo de drogas se elimine. ¿Qué es lo que le interesa al enfermo catastrófico en este momento? Que le den medicinas de calidad y no genéricos, y no le den, o le digan que no hay medicinas esta semana y que vuelva la próxima. Eso es lo que le interesa. ¿Qué es lo que le interesa a los trabajadores? Recuperar sus utilidades. Si la gente, los políticos, se ponen a ver lo que le interesa a los que están del otro lado de la Cámara, a los señores que están aquí mismo en este set, se darían cuenta que los temas que están tratando es basura para la mayoría de los ecuatorianos, basura. A ellos les interesa, a los ecuatorianos, hombres, mujeres, madres, niños, resolver sus problemas diarios, y a eso se debe dedicar esta Asamblea. Si tuviera que ponerle una calificación del 1 al 10, ¿cuánto le pondría? En -0, porque esa es el estado de congelación, ¿no? No había considerado esa calificación. Quiero agradecerle mucho su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Definitivamente, pues bueno, cierra el año la Asamblea con muchas deudas pendientes ante la sociedad, pero con la oportunidad de empezar de una manera distinta el 2018. Nos vamos a ir a la pausa. Para regresar estará ya aquí el analista económico Fausto Ortiz para hablar de la situación económica del país. Ya regresamos.